Alguien se puede preguntar, ¿y esas ventanitas para qué están? No, la verdad es que se ve bonito, pero también hace otra cosa. Esto está en 3 idiomas: español, ruso e inglés. Ok, entonces, bueno, curiosidades de acá del programa. Sigamos analizando el algoritmo. Bien, si hablamos solamente de la transferencia rápida, ya no hablamos de Hoffman, porque para Hoffman prácticamente todo está definido. La transferencia rápida, el impulso inicial, cierto o no, el primer impulso, ojo, pues siempre son dos impulsos, la de partida y la de llegada. El impulso inicial, cierto o no, siempre es la final menos la inicial. La final sería la de la elipse, y en el caso de la elipse solamente tenemos velocidad tangencial, como ya te había comentado en el anterior video, menos la inicial. Y la inicial es la velocidad circular, ¿no? Porque la primera órbita y la órbita final son circulares. Valor absoluto. Ese es el impulso primero. ¿Qué pasa en el punto de llegada, en el punto B? Bueno, va a tener tanto velocidad radial como velocidad tangencial. Y esos dos, el módulo de esos dos, o sea, raíz cuadrada, la suma cuadrada, te va a dar la velocidad B. Pero si tú quieres el impulso, tenemos que aplicar una ley de cosenos. Y me puede decir que, ¿por qué? Porque, si tú recuerdas, mira este grafiquito, este ángulo lo estamos llamando phi, para que no confunda con este anomalía Bardero. Este es phi. Tú tienes la velocidad de llegada, esto, al cual le vas a aplicar un vector impulso para que tengas como resultante la velocidad Krugagol, la velocidad circular, justamente porque es la circular, no, la órbita 2. Si bien el ángulo que forman este vector, porque al ser Krugagol, circular, casualidad también es tangente, o sea, es perpendicular a este radiovector. Por lo tanto, coincide con la velocidad tangencial que tenía la elipse, no en valor, no en módulo, solamente en dirección de vectores, ojo. Por lo tanto, forman el mismo ángulo. ¿Okay? Pero justamente por eso, cada el ángulo no sabemos, pero lo que sí sabemos es que forman un ángulo phi. Por lo tanto, si yo quiero calcular este impulso 2, acá, como conozco estos dos y conozco el ángulo, ley de cosenos. Aquí está, de eso sale esta formulita que está acá. El impulso total es simplemente el primer impulso y el segundo impulso, nada más. Y el ángulo phi, eso también ya lo mencionamos en un video anterior, simplemente es el arco tangente de las componentes de la velocidad radial y tangencial que vaya a tener, en este caso, en la elipse. La elipse tiene un radial que apunta hacia el centro y una tangencial perpendicular al radio. Y como te decía, con casualidad, justo coincide con este mismo vector, no en valor, solamente en dirección sentido. Otras consideraciones, bueno, lo de los radios que también lo explicamos antes. Aquí está, enfoque propuesto para resolución de la trayectoria. Eso es lo importante. Mi propuesta de solución se basa en el siguiente razonamiento, 2 puntos. Para determinar los parámetros de la elipse que parten el periastro de la órbita menor y alcanza la órbita mayor en un tiempo t formando un ángulo nu de b, o sea, básicamente esto. Partimos acá, que este va a ser el periastro y va a llegar a la órbita mayor en un punto b, lo va a cortar. Nos enfrentamos a un problema difícil de resolver directamente. O sea, ¿por qué? Porque las ecuaciones son complicaditas, ¿no? Está dentro de raíces, etcétera. Lo que te decía que no he utilizado. La clave del método reside en que el tiempo óptimo t-target es un dato conocido de entrada. Okay. ¿Qué estoy tratando de decir acá? En la propuesta del problema te decía, calcúlame Hoffman, listo. Hoffman es fácil, se puede calcular todo, hasta el periodo. Periodo de Hoffman, ¿no? O sea, medio periodo de la órbita elíptica. Y luego te dice, quiero que reduzcas ese tiempo. ¿En cuánto? En 50%, ok, la mitad del tiempo. En 20%, el 80% del tiempo, etc. La cosa es que ese tiempo target, tiempo objetivo, target es objetivo, vamos a poder conocerlo, porque el usuario me va a decir, yo quiero que esto lo hagas en menos tiempo, por ejemplo acá 0.5, en la mitad del tiempo. Entonces ese tiempo lo vamos a conocer. Si bien la excentricidad es desconocida, sabemos que debe ser mayor que la de la trayectoria de Hoffman. Eso también lo explicamos en el video anterior. Entonces, el algoritmo propuesto sigue ese procedimiento interactivo. ¿Cuál? Primero, seleccionamos un valor inicial de excentricidad. ¿Qué valor vamos a elegir? El valor que ya tiene Hoffman. O sea, Hoffman ya me da un valor de excentricidad. Entonces, partimos de eso para empezar a estirar la elipse. Una vez que tenemos L, calculamos el semieje A mediante la ecuación 13. Ahí vamos a ver esa ecuación. Determinamos el ángulo nu usando la ecuación 14. Ok, 13, 14. 13, 14 es esto de acá, ¿no? El A directamente lo podemos calcular. Como hemos puesto un valor de excentricidad, estamos asumiendo, podemos calcular directamente el A. El nu también lo podemos calcular directamente usando esta ecuación, que simplemente se ha despejado y tienes esto de acá, que ya lo revisamos también.
Luego calculamos la anomalía excéntrica usando la ecuación 10. ¿Ok? El E se puede calcular directamente porque hay una relación de ángulos trigonométricos. Luego calculamos la anomalía media y con eso obtenemos el tiempo t. ¿Ok? Tenemos 9, la ecuación es 10, 9, 11. Es un esta, ¿cierto? La ecuación de Kepler. Pero primero hacemos esto. Primero calculamos como ya se conoce la excentricidad y conocemos el nu, vamos a calcular el E. El E lo usamos acá y calculamos en esta ecuación el m. Tenemos el m, calculamos el tiempo de vuelo. O sea, toda esta cosa para calcular el tiempo de vuelo. Una vez que tenemos el tiempo de vuelo, ese tiempo de vuelo lo comparamos con el tiempo target, porque ese es el que queremos. Queremos conseguir un tiempo tal que dure tanto. Entonces yo asumo un valor de excentricidad, hago todos mis cálculos y con eso calculo un tiempo de vuelo. Y lo comparamos. Y obviamente va a haber un error. Inicialmente seguramente ese error es grande. Pero a medida que voy aumentando ese valor de excentricidad, el error se va a hacer cada vez más pequeño, porque mi elipse que estoy asumiendo cada vez se va a acercar a la elipse que debería cumplir ese tiempo target. Entonces dice acá, inicialmente el tiempo calculado será mayor que el óptimo. ¿Es correcto? Al incrementar recursivamente la excentricidad en pasos h, va a llegar un momento en que ese error cambie de signo. Ok, antes de hablar del cambio de signo, ¿cuál es la forma normal de resolver estos problemas? Tú tienes un valor de referencia y tienes un valor inicial. ¿Qué haces? Vas aumentando en pequeñitos pasos h, ¿cierto? Ese h puede ser más pequeño o más grande. Ya. Normalmente lo que se hace es se pone un h bien pequeño, cosa que cuando llega un valor bastante cercano, va a haber un pequeño error, ¿no? Lo asumimos y listo, esa es la solución. Pero acá estamos proponiendo algo un poquito distinto, porque el problema de ese tipo de algoritmos es que tú necesitas un h bien pequeño y eso genera un gasto computacional. Pero ¿qué pasa si lo hacemos de una forma más eficiente? Elegimos un paso h grande. Bueno, no tan grande, ¿no? Relativamente grande. Pero ¿qué va a pasar? Inicialmente, como este tiempo, el tiempo que yo voy a calcular respecto al tiempo target, este va a ser ¿qué? Positivo seguramente, ¿sí? El tiempo que voy a calcular es como que la de Hoffman, pero como este es menor, el tiempo objetivo que yo quiero, esta diferencia, este error va a ser el positivo. Pero ¿qué pasa que a medida que voy aumentando y aumentando? Va a llegar un momento en que este va a ser menor que este, y por lo tanto, este resultado, este error va a salir negativo. Por eso acá dice, va a haber un cambio de signo. Entonces, cuando yo detecto que hay un cambio de signo, utilizando un h, digamos, no tan grande para que mi costo computacional sea pequeño, significa que se ha encontrado una vecindad de la solución. O sea, significa que mi solución está ahí cerquita. A esa región crítica se refina el paso h mediante una búsqueda binaria. ¿Qué es esto de búsqueda binaria? Realmente puede decir, no nos compliquemos la vida, una vez que estamos en la vecindad, ese h lo refinamos, más chiquito, y ahí buscamos. Sí, pero es más eficiente hacer una búsqueda binaria. ¿Qué es una búsqueda binaria? Pausa el video y busca ahí el algoritmo de búsqueda binaria. Pero básicamente, si tú tienes datos ordenados, en la búsqueda binaria lo que hace es, de frente va en la mitad. En vez de buscar así de pasos de h por h, o sea, pedacito a pedacito avanzar en una dirección, no, de frente se va a la mitad. Y en la mitad pregunta, ¿está a la derecha o a la izquierda? Ok, detecta que está a la izquierda, digamos. Y de frente se va en su otra mitad, ¿no? Del nuevo pedazo que queda. Y así. Esa es una forma muy eficiente de hacer búsqueda. Ahora, ¿por qué acá nos conviene hacer una búsqueda binaria? Porque de alguna manera, si tú te has pasado, tú sabes que de alguna manera en ese rango, porque ya está definido el máximo y el mínimo, ¿no? El máximo sería el paso anterior y el mínimo es de donde tú estás partiendo. De alguna manera esos datos están ordenados. Antes no podemos hacer eso porque tú no sabías en qué rango buscar, ¿sí? Porque inicialmente tu elipse puede estar en cualquier parte, ¿no? Entonces es más complicado. En cambio acá, como ya definimos una cierta región, ya podemos hacer una búsqueda binaria. Es una búsqueda eficiente. Entonces este enfoque híbrido combina la robustez de la búsqueda exhaustiva con la eficiencia del método de refinamiento local, o sea, la búsqueda binaria. Listo. Resolución de ecuaciones no lineales. Primero que nada, el tiempo target, sí o no, que sería el tiempo Hoffman por esta ecuación. Claro, si me dicen 50%, 1 menos 0,5, 0,5. Sí, o sea, el tiempo objetivo es la mitad. Estamos poniendo como fórmula simplemente, ¿sí? Pero es fácil de entender. El problema de optimización se formula como. Esta es una forma de expresar cuando tú quieres hacer algo sujeto a estas condiciones, esto, esto, esto. Simplemente las fórmulas que lo relacionan. Pero acá lo importante es que la excentricidad de búsqueda va a ser mayor igual que la de Hoffman hasta un valor máximo. ¿Por qué ponemos un valor máximo? Porque hay que acotar. Al ser elipses o al buscar elipses, mi excentricidad máxima va a ser menor que 1. Le podemos poner 0,99, 0,98. No podemos ponerle, digamos, que busque a 1, ¿no? Porque es ineficiente. Además, lo más probable es,
Si tiene una excentricidad, vamos a suponer 0,99 de tu máximo, ese va a estar recontra estirada, no te va a agarrar la mayoría, o podemos poner 0,995. Pero siempre es mejor definirle un tope. ¿Qué más? Acá hacemos la búsqueda de esta manera, ¿no? R mínimo y R máximo, el radio vector. Como el mínimo de ambos y el máximo de ambos. ¿Por qué? Porque el algoritmo va a ser siempre a tratar de hacer Hoffman del menor al mayor. No importa si tu trayectoria es de mayor a menor, no importa. Y al final hacemos la corrección. Y el criterio de convergencia es esto. Simplemente un valor de tolerancia, de forma que haya un error mínimo entre el tiempo que se encuentra y el tiempo target. Porque al hacer métodos numéricos nunca vamos a llegar al tiempo exacto, ¿no? O sea, con decimales cero infinitos. Eso no hay. Entonces, ponemos una tolerancia de 10 a la menos 4. Que de hecho lo hace rápido, el programa lo hace rápido. ¿Qué otras cosas? Ajuste para transferencia descendente. Aquí lo que te decía, ¿no? Si vamos de una órbita mayor a una menor, el primer impulso, bien, impulso descendente va a ser menos el impulso ascendente 2. ¿Por qué? Porque si hacemos, a ver, vamos a poner, para entenderlo, creo que podemos ver, para este caso, por ejemplo, estamos yendo de menor a mayor, para entenderlo mejor. Si yo voy de una grande a una pequeña, el primer impulso que yo voy a hacer, el primer impulso, te dije que tenía que ser acá más agresivo, tiene que ser el impulso que tú haces en este caso que vas de menor a mayor, pero el impulso 2, ¿cierto? Porque el impulso 2 es donde corregimos agresivamente. En cambio, si voy de una grande a una pequeña, mi primer impulso tiene que ser la corrección agresiva. Por eso hacemos de esta manera. Y caso similar, el análisis similar respecto al segundo impulso. ¿Qué otra cosa? Bueno, de acá creo que es... Acá explico un poco del programa y todo eso. Y eso ya no es muy importante. Análisis, este fue mi caso específico. En el caso de Hoffman sale estos parámetros y en el caso de para 20% nos pedía, ok, sale estos parámetros. Pero acá viene un análisis más. Esto rápidamente lo voy a mencionar, que es análisis de compromiso tiempo-combustible. Al final todo eso se relaciona con costo energético, porque de alguna manera estamos analizando eso. Entonces, una forma de verlo es, podemos poner una eficiencia, que es justamente la relación que tienen los impulsos, un cambio de impulso, respecto a un cambio que tenga del tiempo, porque se relaciona. Entonces, ¿qué significa este valor? Porque acá, de repente, no se puede entender mucho, ¿no? Pero lo podemos entender de esta manera. Para el caso estudiado, o sea, esta órbita que iba de 350 a 1200 con reducción del 20% del tiempo, esta eficiencia me sale 1.505. ¿Qué indica eso? Indica que para cada 1% reducción temporal, estamos analizando el cambio temporal, se requiere aproximadamente 1.5% de cambio de impulso adicional. Entonces, es una forma de analizarlo. Tú quieres reducir en 1% el tiempo, por si acaso, vas a necesitar 1.5% más de combustible respecto a la inicial, que en este caso era Hoffman. Tú quieres reducir más tiempo, necesitas más combustible. ¿En qué proporción? En esa proporción que estamos indicando. Entonces, de esa manera ya se vuelve un poco más lógica esta forma. Bueno, ¿qué más? Bueno, creo que acá lo podemos dejar. Pero esto era un poco lo importante, ¿no? Y acá te decía por qué no se ha utilizado esta fórmula del tiempo. Y acá lo explico. Como métodos numéricos es un poco más complicado analizarlo de esta manera, ¿no? De forma que el algoritmo sea lo más robusto. Entonces, dejamos acá el video.